Gracias por continuar con nosotros. Cada vez podría haber más presencia de dispensarios de marihuana en zonas donde minorías como hispanos y de raza negra residen. Eso dice un estudio de la Universidad de Colorado. Karen Vega investigó y nos tiene más detalles. Están forzando a la mayoría de los dispensarios a que se ubiquen en zonas de bajos recursos y con alto porcentaje de minorías, no solo en Denver, sino a través de todo el país. Esto según un estudio realizado por el profesor Jeremy Nemeth de la Universidad de Colorado Denver y publicado en el Journal of American Planning Association. La industria legal de marihuana es nueva, por lo tanto no existen regulaciones establecidas para determinar dónde y cuántos dispensarios puede haber en determinados vecindarios, según el estudio, por lo que las ciudades generalizan y colocan a dicha industria en el mismo rubro que otros negocios. Se han basado en las regulaciones de otros negocios, tales como tiendas de pornografía y negocios de armas, y han adoptado las mismas regulaciones para los dispensarios. Regulaciones que por lo regular indican que un dispensario no puede estar ubicado cerca de una escuela, centro de cuidado para niños o en zonas residenciales, por lo que pone a las áreas de bajos recursos en desventaja, ya que estas generalmente no cuentan con este tipo de establecimientos cercanos. Según este profesor, la única manera de asegurar que los vecindarios con alta concentración de minorías, tal como hispanos y personas de raza negra, es poner restricciones en cuanto al número de dispensarios en dichas zonas. Este estudio también demostró que en las zonas consideradas en desventaja económica, un 46% de los terrenos estaban disponibles para dispensarios de marihuana. Hasta aquí mi informe, ahora regreso a los estudios. Muchas gracias, Karen, por tu reporte.